En mi opinión, Larry, lo que no supieron entender, y creo que siendo justos, si consideras a Irán como tu enemigo, es que al menos tienes que comprender qué tipo de sistema tiene ese país. No puedes inventarte cosas y decir que es un país que depende de una sola persona y que si matamos a ese líder supremo, todo el país se va a derrumbar. Eso fue totalmente una ilusión por parte de Occidente, en mi opinión. Pero, ¿cuál es la importancia de todo esto? Yeah, yeah. Well, no, I was just agreeing. Look, Adelante. this is actually Bueno, no, solo oh, estaba de not so acuerdo. much of Mira, Hollywood. esto en realidad lo llamaría una consecuencia de Hollywood y de las series de televisión, porque cuando cuentas una historia, cuando haces una película, siempre tiene que haber un héroe, y todo gira en torno a ese héroe. Y luego está el antagonista, el villano, ¿verdad? Y todo gira también en torno a él. Es un mundo muy simplificado. No hay complejidad, no hay matices reales, porque no puedes confundir a la gente con matices. Así que en este caso, la narrativa pasa a ser que el ayatolá gobernaba con mano de hierro, que no se permitía la disidencia, que el pueblo sufría una gran persecución, y que solo, casi por milagro, algunos se han levantado para intentar derrocar la opresión, ese tipo de historia. Pero sin entender de verdad los matices de cómo la gente se relaciona, cómo vive. Como tú, por ejemplo, volviste a Irán. Era finales de diciembre, y estuviste allí 2 meses. Así que te fuiste antes de que empezara la guerra, ¿no? You left before the start of the war, did you? Sí, exactamente. Me fui el 7 de febrero. Sí. La guerra comenzó el 28 de febrero. So yeah, so you saw actually how people were Así que viste realmente cómo pensaba y reaccionaba la gente, lo que decía tu familia, cómo respondían las personas normales. Y la mayoría de los medios occidentales no reflejan nada de eso, ni siquiera les interesa. Tienen sus propios prejuicios y los muestran abiertamente. Por eso hay que ir más allá de la superficie y preguntarse, vale, ¿qué está pasando de verdad aquí? Y lo que he visto en mi experiencia, y esto se remonta a cuando empecé a trabajar en la CIA, a mi primer día como analista en la sección de Centroamérica, es que desde fuera se tenía la idea de que la CIA estaba llena de expertos con un conocimiento profundo, que lo sabían todo sobre Centroamérica. They're covering like Central America. They know it inside and out. I was. Vaya, lo conocen al dedillo. We had Mira, yo estaba... A ver, había 2 detrás de mí, 1 delante, 3, 4, 5, 6. Así que en total había 10 analistas en esa sección. Yo era el único que había vivido realmente en Centroamérica, el único que hablaba español. Ya sabes, en el servicio exterior califican el nivel de idioma del 1 al 5. Yo hablaba con un nivel 4. Y aún así, fíjate, esta gente hacía análisis sobre Centroamérica sin conocer la cultura, sin conocer a gente. They don't know the culture, they don't know the people, and when you add into that. Y cuando además metes en todo eso el análisis de lugares como Irán o Irak, que sinceramente yo los llamaría más exóticos que Centroamérica, si te llega alguien, por ejemplo, un iraní, alguien que fue un gran partidario del Shah, cuya familia fue exiliada, que ahora vive en Estados Unidos y guarda cierto rencor, pues claro, esa persona tiene una agenda, no es objetiva, y lleva ese prejuicio a su trabajo. Ese es el problema, no se obtiene un análisis bueno y objetivo. Así que, ya ves, Irán es un país que nadie en la administración Trump entendía realmente bien. Sí. Mira, Larry, el primer líder supremo de Irán, cuando llegó al poder, fue justo después de la revolución. ¿Te acuerdas de la guerra entre Irán e Irak? Que de alguna manera estalló, ¿no? Y luego estuvieron en guerra durante 8 años. Desde 1981 hasta 1989. Creo que empezó en 1980, en septiembre, de hecho. 1980 y 1988. Sí. En realidad fueron 9 años, porque no creo que llegaran a un acuerdo antes. No consiguieron el acuerdo final hasta más o menos marzo del 89, aunque puede que me equivoque.
may be mistaken. Yeah, you're right. You're right. It was 1980 till 19. Sí, sabes, tienes razón, tienes razón. Fue desde 1980 hasta 1988 y luego continuó. Pero justo después de poner fin a la guerra, después de que se firmara el alto el fuego entre Irán e Irak, ves al líder supremo de Irán, el primer líder supremo, fallecer. Y era carismático, era distinto. Era a los ojos de los iraníes, a los ojos de la sociedad iraní, alguien muy importante. Y mucha gente pensó, ¿quién lo va a sustituir? Va a ser eso una gran crisis en Irán. Luego ves llegar al segundo líder supremo de Irán, Seyed Ali Khamenei, y ves lo que ha hecho. Larry, creo que el Irán de hoy es el resultado de todo eso. Larry, I think that today's Iran is the outcome. He's the architect of the modern Iran today. What we know Iran. Él es el arquitecto del Irán moderno, tal y como lo conocemos hoy, porque básicamente reformó todo y creó muchas organizaciones. Muchos de los componentes del sistema actual nacieron de sus políticas. Los creó él. El resultado de la guerra entre Irán e Irak le dio de algún modo una especie de sabiduría. Entendió que si quería defender Irán, necesitaba algo más para hacerlo. Porque en aquella época, Irán tenía los cazas que venían de Estados Unidos. El régimen del Shah estaba muy vinculado a Washington. The Shah regime was so close to Washington. Well, But when, I mean, let me just interject. And so those were F4s. Déjame intervenir un momento. Eran F4. Y en las primeras semanas del gobierno de Reagan, ¿quién fue el que se presentó ante la administración Reagan, en el despacho del presidente Reagan, para pedir permiso a Estados Unidos para suministrar neumáticos para esos aviones a Irán? ¿Sabes quién fue? Those aircraft to Iran. Do you know who that was? No. no, Israel. Israel. So No. that's why when I hear Por people eso, get, cuando oigo a Bibi Netanyahu ponerse tan nervioso con todo esto, hay que recordar que la historia es mucho más complicada en este asunto, porque fue el propio Israel quien lo defendía, incluso justo después de que se liberaran los rehenes. Y aún así, era Israel quien suplicaba a Estados Unidos, porque en ese momento estaba centrado en ira por Saddam Hussein y su programa nuclear. Y quería asegurarse de que Irán smurten su neumático para volar software. these tires so that they could fly the aircraft. recently the Iraqi government Recientemente, el gobierno iraquí publicó un informe que muestra que, justo después de la ocupación de Irak por parte de Estados Unidos, básicamente mataron a todos los científicos del programa nuclear iraquí. Sí, no sé quién lo hizo, pero parece que, poco a poco, los servicios de inteligencia o las personas implicadas de alguna manera consiguieron acabar con todos ellos, o con la mayoría. How they managed to kill all of them, most of them, if not all Well, of them. yeah, I mean, it was, this is part of. Bueno, sí, quiero decir, esto formaba parte de usar el programa de inspecciones de la OIEA para entrar en el programa nuclear de Irán e identificar a personas concretas. Luego, esa información se pasó a la CIA, que la estaba recopilando, porque tenían a alguien dentro del equipo que trabajaba para ellos. Y después esa información acabó en manos de grupos como los Mujahidines del Pueblo, el MEK, que estaban encantados de salir y llevar a cabo los asesinatos. Así que ya ves, esto fue una vez más otro ejemplo de cómo Irán intentaba cooperar con Occidente. Intentaba decir, oye, queremos ser un ciudadano responsable en el mundo, y acabó completamente traicionado por intentarlo. Eso les obliga a volverse más paranoicos. Hay informes que dicen que los pakistaníes frustraron un complot para asesinar al ayatolá Mustafa Khamenei. Puede que esa sea una de las razones por las que no ha aparecido en público. Pero en fin, se podría decir que, en estos aspectos, de tus Irán si withdraw fact firm gates. In its approach with the West. The supreme leader, the second supreme leader of Iran, which El líder supremo, el segundo líder supremo de Irán, cuyo funeral hemos visto hoy y ayer, fue Larry, la principal razón por la que existe el programa iraní de misiles y de drones. Es por él. is because of him. Durante muchos, muchos años insistió en que Irán debía tener un sistema de defensa muy fuerte y poderoso. Y eso iba a ser, él lo sabía. Sabía que en aquel momento la evaluación dentro del ejército iraní era, vamos a producir cazas. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Podemos acercarnos a Estados Unidos o a Rusia?
Y su conclusión entonces fue que no iban a poder alcanzar a esas superpotencias. Así que pensaron, ¿qué más podemos hacer? Hagamos otra cosa. Construyamos nuevos misiles y después llegaron los drones. Te va a sorprender saber que en los primeros días de este programa había gente en Irán, esos neoliberales o liberales o como queramos llamarlos, que hoy en día son muy débiles en el país. Ese grupo de personas, o quizá algunos responsables de decisiones, en realidad no forman parte de la sociedad iraní. Yo diría que pertenecen más bien a una parte de las élites de Irán. Ellos decían, ¿para qué necesitamos misiles? Todo se trata de los seres humanos. Queremos paz. Todo va a ser pacífico. Decían, mejoremos las relaciones con Estados Unidos, y eso traerá paz a la región. Así no habrá enemistad entre nosotros y ellos. Hablaban de derechos humanos, de esto y de lo otro. Ese era su argumento. Pero el líder supremo de Irán insistió, y teniendo en cuenta todos esos planteamientos, dijo no, vamos a fabricar misiles. El programa de misiles, y durante las negociaciones sobre el programa nuclear, Larry, antes de eso, se hablaba de incluir el programa de misiles balísticos en las conversaciones. Y había gente dentro de Irán que decía, vale, también podemos hablar de eso. Pero el líder supremo, por eso te digo lo importante que es su papel en el poder militar iraní actual. Todo depende de sus decisiones, porque fue él quien decidió que no se iba a negociar sobre el programa de misiles de Irán, que no se iba a negociar sobre el programa de drones de Irán. Si quieren hablar del programa nuclear, adelante, que hablen. Eso es todo, porque no vamos a fabricar armas nucleares. Por eso existía esa fatwa. Esa es la importancia del segundo líder supremo de Irán. Sí, bueno, también acabó ocurriendo que ya sabes, el meme o la narrativa popular en Occidente dice que las mujeres están oprimidas en Irán, que las golpean si salen a la calle sin llevar el hijab, que los homosexuales son ahorcados en grúas o arrojados desde edificios. Y sin embargo, fue realmente bajo el liderazgo de Sayyid Ali Khamenei cuando hubo, digamos, una relajación de las normas religiosas que se habían impuesto al principio bajo el Ayatollah Khomeini. Y creo que ese es, en cierto modo, parte de la tensión que se había acumulado dentro de la sociedad iraní. ¿Te parece esto o no? Sí, eso es justo. Larry, creo que Irán, como país, hay que entender que tiene partes de la sociedad más conservadoras y otras más abiertas y progresistas. Es una mezcla de todo tipo de ideas que conviven. Al fin y al cabo, es un país de 92 millones de personas. Pero lo que estaba ocurriendo en relación con las mujeres, el hijab y ese tipo de cosas, ya no se ve igual. Creo que el gobierno de Irán ha aprendido mucho en la última década porque siempre se trataba de manipular a la sociedad iraní. Siempre se hablaba de derechos humanos, de derechos de las mujeres, de libertad de expresión, de todo eso. Y hoy, cuando vas a Irán, no ves esos problemas, porque también ha sido un proceso de aprendizaje para el propio gobierno. Han aprendido mucho, porque si quieres mantener tu sociedad segura, tienes que entender cuáles son las principales fuentes de ataque contra ella. Así que redujeron ese tipo de fricción dentro de la sociedad, y eso fue enorme. Diría que, como dijiste, volví después de 12 años fuera de Irán. Cuando llegué, salí a la calle para hablar con la gente, para ver qué estaba pasando allí, no solo con mi familia y mis amigos. Quería ver la sociedad, quería entender cómo se sentía la gente al respecto, y era todo distinto. No se parecía en nada a lo que había visto antes de irme de Irán. Y eso es un cambio enorme. Es parte de la identidad iraní. ¿Cómo cambió? El cambio se produjo porque ambos lados, verás, la gente que no estaba contenta con ciertas condiciones, como mencionabas con las mujeres o ese tipo de cosas, porque tenemos lo religioso. Bueno, no estás entendiendo mi pregunta.
Well, you're not understanding my question. Explain to me specifically what Explícame con detalle, ¿qué fue exactamente lo que viste que había cambiado? Todo ha cambiado. ¿Y cómo había cambiado? No me refiero al proceso de quién hizo qué, sino a cuál fue la transformación que tú viste. transformation that you saw. Let me put it this way. Economically, Déjame explicarlo así. Económicamente, empecemos por la economía. La economía iraní estaba bajo unas sanciones tremendas y la inflación es altísima. Pero mira, tengo un amigo aquí en Brasil, hizo el doctorado conmigo, estudió aquí en Brasil. Luego volvió a Irán y yo me quedé aquí. Y su vida es muchísimo mejor que la mía en Brasil. Es mucho más rico que yo. Además, él también es profesor allí. Enseña igual que yo enseño aquí en Brasil, pero está en una posición económica mucho mejor que la mía. Así es como funciona la economía allí. Puedes hacerte rico con facilidad, muy fácilmente. Y la segunda parte es la sociedad, la forma en que se percibe la sociedad. Es una sociedad más abierta. Ves a las mujeres con lo que llaman el hijab. No hay nada. No hay ninguna imposición por parte del gobierno para obligar a la gente a llevar el hijab correcto, como ellos lo llaman. to have the proper hijab, as they call it. Nothing of that sort is happening there anymore. Nada de eso está pasando ya allí. La sociedad es mucho más abierta. Si ves cómo la gente habla del gobierno dentro de Irán, te sorprendería lo mucho que lo critican y al mismo tiempo lo bien que entienden la situación. Mira, hay dos caras en todo esto. Cuando Benjamín Netanyahu dice que el pueblo odia a Irán, al gobierno iraní, si observas las conversaciones dentro del país, podrías pensar que la gente odia al gobierno. Pero eso es porque no se entiende la cultura. Esa gente está criticando el sistema, pero forma parte de él. Saben que son parte de Irán, parte de todo el país. Lo sienten así. Por eso actúan como lo hacen. Desde fuera, esa lucha puede parecer odio, como si odiaran a su país o a su gobierno. They're somehow hating their country, their government. And nothing of that sort is true, Larry. Nada de eso es cierto, Larry. Porque creo que lo que has planteado sobre los expertos en Irán, por ejemplo, sabes, en el caso de Irán, o en el de Rusia o China, hay que contar con gente que entienda la cultura, que vaya allí, que comprenda cómo se siente la gente. Hoy dijeron, como mencioné antes, muerte a Arakchi, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, después de firmar el memorando de entendimiento. Y para nosotros, desde fuera de Irán, puede parecer que quieren matar a Arakchi, el ministro de Exteriores. Pero no es así. La cultura es diferente. La forma en que la gente se expresa es distinta. Ahí está el gran malentendido entre lo que oímos aquí, en Occidente, y lo que ellos sienten dentro de Irán. Ese es el problema. Esa es la gran desconexión entre las dos partes. Siento que mi comprensión de Irán ha mejorado muchísimo, en todos y cada uno de los aspectos, Larry. Por eso creo que es importante que analices a fondo cómo ha cambiado todo. ¿Qué ves diferente respecto a cuando tú crecías? Naciste a principios de los años 80, y en esa época eras un niño pequeño durante la guerra entre Irán e Irak. Así que, sinceramente, no creo que tengas ningún recuerdo real de aquello. Ni siquiera estoy seguro de que tuvieras una idea de cómo esa guerra afectó al país en aquel momento. Fueron quienes participaron en esa guerra los que realmente sintieron su impacto. Those who participated in that war, that affected them. And so we're talking at this time, let's go back 40 Así que, si lo pensamos, estamos hablando de hace unos 40 años. Las personas que tenían 20, entonces, ahora tienen 60. Básicamente, la generación que recuerda la guerra tiene, digamos, a partir de unos 56 años. Los menores de esa edad no tienen ni idea. No lo vivieron. Sí, lo oyeron, claro, igual que aquí en Estados Unidos. Oímos hablar de la guerra de Vietnam, de la de Corea o de la Segunda Guerra Mundial. Es algo lejano, algo que no nos toca. Es historia, ¿verdad? Pero ahora, tras este atentado en el que asesinaron al ayatolá, a su esposa, a su nuera y a su nieta, de repente todo quedó hecho cercano. Now it's brought it home. And so Iranians
Así que los iraníes, ya sabes, desde los 15 años en adelante, ahora tienen algo, una experiencia tangible que se va a quedar con ellos hasta que mueran. Si lo piensas, en los próximos 50 años, las personas que hoy tienen entre 15 y 30 años, ese grupo se van a convertir en el liderazgo dentro de unos 20 años. Y ahora mismo, esto es una experiencia que les está marcando, porque muchos de ellos van a vivir hasta los 70 u 80 años. Así que estamos hablando de un acontecimiento que está moldeando a toda una generación y que, para el pueblo iraní, creo que va a cambiar el rumbo de Irán en los próximos 50 años. I think change the course of Iran over the next 50 years.